Estamos acá con un nuevo resumen del Tata Steel Masters 2022, concretamente con algunas partidas de la ronda número 5 jugada hoy, y se vienen unas partidas bien interesantes. Además, quédate hasta el final del video para ver la tabla de posiciones, actualizada por supuesto, jugadas todas las partidas de esta ronda. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Ok, entonces en esta primera partida del resumen tenemos con blancas al local, al campeón defensor además, campeón de este mismo torneo en el año 2021, Jordan Van Forest, y con negras a Shahryar Mamediarov, el mame. Bueno, inicia esto con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, optando las blancas por la variante abierta. Recordemos que más habitual es jugar la variante cerrada, que se da luego de alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, C3, para D4 por supuesto, etc. Con miles de partidas en la base de datos con esta posición. Caballo por E4, digamos, la variante abierta es bastante jugable también, pero muchísimo menos que la variante cerrada. Bueno, sigue esto con D4, B5, alfil B3, D5, D por E5 amenazando en D5 con dos piezas. Así es que alfil E6, A4. Bueno, una jugada que no es la más común y que tal vez permita a las negras capturar al alfil español. Por tanto, lo común acá es jugar C3 para llevar el alfil a C2 en caso de ser este amenazado. Pero, bueno, sabemos que estos grandes maestros de Super Elite siempre aparecen con preparaciones. Y Van Forest juega A4. ¿Qué juega Mamediarov? B4. Bueno, una jugada lógica que tiene como fin quitar la casilla de C3, que es tan natural para el desarrollo del caballo de dama del oponente, del conductor de blancas. Ahora bien, las negras bien pudieron haber jugado caballo C5 y el alfil español sería capturado, pues si este se retira a A2, entonces caería el peón de A4. Quizás por eso la máquina marca como dudosa la jugada blanca A4. Pero bueno, como dije, luego de A4 de Van Forest, Mamediarov responde B4. Sigue todo con alfil E3, alfil E7, A5, fijando el ala de dama rival, enroque, dama D3, caballo C5. Y como hay toque sobre dos piezas, entonces alfil por C5, quebrándole las patas al caballo y así manteniendo sana la estructura de peones propia. Me refiero al bando de las blancas. Sigue esto con alfil por C5, C3, caballo 7, caballo BD2, B por C3, B por C3, alfil A7, caballo D4, alfil D7. Las negras están bastante interesadas en preservar su pareja de alfiles, pues intuyen que esto en algún momento se va a abrir y allí esas piezas podrían brillar. Sigue esto con caballo 2, F3, C5, que no solo amenaza al caballo, sino también el avance C4 que pincharía a alfil y dama. Sigue el juego con E6, alfil E8. El mame pudo haber jugado C4 en lugar de esto y dejar que le capturen el alfil, pero quiere mantener la pareja de alfiles. Y ojo con este dato porque la pareja de alfiles va a ser decisiva en esta partida. Sigue esto con caballo G5 amenazando un mate descarado en H7. Por tanto, F5 para evitarlo. Caballo F7. Una jugada que, más allá de amenazar a la dama rival, mucho más no hace. Por tanto, parecía más preciso jugar dama H3, manteniendo la amenaza de mate en H7, y si H6, ahora sí, caballo F7, cuya idea sería caballo por H6 jaque, reventando el enroque rival. Así es que alfil por F7 seguiría, E por F7 jaque, torre por F7, caballo 6. Y las blancas, a cambio del peón, habrían logrado un señor caballo allí en E6. Además, ideas como torre a E1 están en el aire. Así es que dama H3 tal vez hubiese sido más fino, pero el jugador de Países Bajos ha jugado caballo F7. ¿Qué es lo que juega Mamediarov acá? Eso es lo interesante. Nota, torre por F7, brillante jugada. Si se capturaba de alfil, la posición sería equilibrada, pero con esta entrega de calidad,
las negras apuestan a mantener la pareja de alfiles. Además, no olvide las amenazas que genera el peón C de las negras, ¿verdad? Está amenazando al caballo y además amenaza C4 con pincho, alfil y dama. Sigue esto con E por F7 jaque, alfil por F7, caballo por F5, C4, el pincho, alfil y dama que ya veníamos visualizando y anunciando. Alfil por C4, entregando la pieza lo más caro posible. Caballo por F5, alfil por A6. Hay que recolectar algo de fruta, dice Fanforest. Sigue esto con caballo D6, dama F3, alfil C5, que descubiertamente ataca al alfil, ¿no? Ahora, en lugar de esto, caballo E4, mejorando la posición del caballo, parecía mejor. Además, ojo con la amenaza caballo D2. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil C5, sigue esto con alfil D3, torre por A5, torre por A5, dama por A5. La posición ya se va simplificando y fundamentalmente abriendo, lo cual es solo favorable para el bando que posee la pareja de alfiles. Sigue esto con H4, H5, G3, caballo E8, C4, D por C4, alfil H7, jaque, rey F8, alfil G6, caballo F6, alfil por F7, rey por F7, torre C1. Una jugada cuestionable, pues la torre ahora queda demasiado pasiva allí, solo preocupada de controlar el avance del peón rival. Las blancas podrían haber jugado por la igualdad con el movimiento dama B7 jaque y luego de rey F8, entonces dama C8 jaque, rey E7, dama B7 jaque, rey E6, dama C8 jaque y las negras no tendrían más que conformarse con repetir, porque si exponen demasiado a su rey, ojo con la torre blanca, y digamos que en el centro del tablero, una dama y una torre perfectamente pueden bastarse a sí mismas para reventar al rey rival. Así es que dama B7 jaque parecía la línea para llegar a tablas, pero Fanfores, quizás muy preocupado por el avance de ese peón pasado de las negras, entonces juega este pasivo movimiento, torre C1. Sigue la partida con dama C7, el peón de C4 está envenenado, ni se te ocurra capturarlo. Así es que rey G2, ahora sí, amenazando capturar en el C4, por lo que las negras juegan alfil D4. Y ahora dama 8, en lugar de mejorar su torre llevándola a cualquier columna abierta, Fanfores mueve su dama, la cual por sí sola hará nada de daño. Sigue el juego con C3, dama A2 jaque, rey G6, dama C2 jaque, rey H6, dama D3, dama B7 jaque, F3, dama B2 jaque, torre C2, dama B1, dama F5, alfil E3, rey H3, dama D1, ante lo cual Jordan Fanfores abandona la partida puesto que se juega contra la torre mal situada de las blancas y se amenaza G6 que desviaría la dama de la defensa de la torre. Así es que si ahora torre G2, entonces alfil D2, luego C2 y C1 coronando y acaba todo para las blancas. Gran triunfo de Mamediarov y así Fanfores se aleja de la punta en la tabla de posiciones. Bueno, acá uno de los que pelea los primeros lugares, el gran maestro húngaro Richard Rapport, el Richie, uno de los favoritos de los niños del canal. Y con negras, hablando de niños, el chico genio de la India, el gran maestro Ramesh Babu Pragnananda. Bueno, inicia esto Rapport con D4, responde Pragnananda caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa nipso india, dama C2, la variante clásica, donde se controla la casilla de E4 y se busca recapturar de dama tras un alfil por C3 de las negras. ¿Por qué? Porque de esa manera se mantiene intacta la estructura de peones. Bueno, sigue esto con enroque, A3, alfil por C3 jaque, dama por C3, D5, alfil G5, C5. Una jugada bastante interesante, pues esto busca abrir la posición atendido a que el rey de las blancas sigue en el centro. Entonces las negras apuestan a esto aún a costa de un peón, como veremos a continuación. Sigue esto con D por C5, D4, dama G3, caballo BD7, caballo F3, E5 y Pragnananda entrega un segundo peón. Pero ojo, que dicho peón está con ponzoña, por lo que las blancas juegan torre D1. Una jugada curiosa, porque el rey blanco queda algo restringido en el centro. La máquina acá sugiere enroque y ya luego jugar un E3 y así terminar por fin el desarrollo de sus piezas.
Ahora bien, la jugada caballo por E5, como dije, sería cuestionable por caballo por C5 y como que la columna E, donde está el rey blanco, queda semiabierta, ¿no? Y entonces esto sería ciertamente incómodo para las blancas. Pero bueno, la partida se ha jugado torre D1, sigue esto con torre 8, B4 defendiendo a muerte su peón de más, pero ahora A5, y esto permite a las negras adquirir iniciativa en el ala de dama. Sigue esto con caballo de 2, quizás con la idea de caballo de 4 para presionar al caballo clavado de F6. Sigue esto con A por B4, A por B4. Se ha abierto la columna A para las negras y ahora, como el indio desea jugar H6 sin necesidad de comerse un alfil por H6 del rival, entonces juega rey F8. Sigue esto con dama B3. Una jugada que quita presión a las negras en el flanco de rey, así es que no creo que sea del todo acertada. Sigue esto con H6, alfil H4, E4, E3, D3. Mira qué curioso. La máquina no la marca como dudosa o mala, pero aún así el termómetro es claro. En efecto, esto parece que restringe la movilidad de las blancas. Sin embargo, este es un error conceptual que ayuda a las blancas, pues su rey ahora puede mantenerse en el centro a salvo, y las demás piezas pueden ir desarrollándose de una forma algo más lenta, pero seguro. En posiciones cerradas, no se nota mucho la falta o el retraso en el desarrollo. Ojo con ese concepto. Ahora, en lugar de esto, caballo E5 seguido de alfil F5 o incluso alfil E6 presionando en C4 sería quizás algo mejor, sobre todo para no cerrar la posición, sino que siempre teniendo ideas de abrir el centro, pues allí está aún el rey blanco. Y es importante para las negras evitar una posición cerrada, pues, como ya dije, la falta de desarrollo del rival no sería tan determinante con un centro cerrado, ¿verdad? Como lo que se ha jugado en la partida luego de este D3. Sigue este con H3, G5, alfil G3, caballo E5. Una jugada que no tiene mucho sentido si consideramos que esta pieza, el caballo, no tiene tantas casillas útiles a dónde ir. Sería un sueño si pudiera llegar a D3, pero ya no es posible. Acá es que se ve entonces la desventaja de haberse apresurado en avanzar el peón a D3, en lugar de haber mantenido la tensión. Entonces, en lugar de esto, un simple rey G8, reubicando al rey negro en una casilla segura, solo por decir una de muchas otras buenas opciones, era mejor para las negras. Pero estas han jugado caballo E5. ¿Y qué hace las blancas? Dama B2. Y esto no solo amenaza al caballo, sino también prepara un torre A1 para no perder el control de la columna abierta A. Sigue esto con dama E7. Esto no puede ser del todo correcto, pues permite el cambio de damas, lo cual solo favorece al que tiene ventaja material, que en este caso es Rapport. Entonces, un caballo C6 manteniendo piezas era lo más propicio. Pero bueno, la partida se ha jugado dama E7, sigue esto con torre A1, torre por A1 jaque, dama por A1, alfil F5 y ahora el cambio de damas forzado que mencioné. Alfil por E5, dama por E5, dama por E5, torre por E5. Listo. 3 peones de ventaja es demasiada ventaja, valga la redundancia. Y solo basta que Rapport resuelva su subdesarrollo y ganará esta partida. Para ello el húngaro procede a jugar G4, sigue esto con alfil G6, alfil G2, torre 8, caballo B1, caballo D7, rey D2. Como dije, con un centro cerrado es posible llevar el rey al centro sin que corra peligro. La partida prosigue con torre A8, rey C3, torre A2, torre D1, torre por F2, torre D2, torre F6. La torre no es tan activa como parece, así que considerando esto Rapport, que es un loquillo, comienza a pasear a su rey por el centro del tablero, aunque obviamente con un propósito que es progresar en la posición. Sigue esto con rey D4, torre 6, caballo C3, caballo F6, B5, rey G7, torre A2, a H5. Es muy difícil que recomendar a las negras acá. Sigue esto con G por H5, alfil F5, torre B2, rey H6, torre F2, alfil H7, caballo D5, caballo por H5. Nota que Praggnanandhaa ha recuperado todos los peones que tenía de menos, pero mientras hacía eso, Rapport fue mejorando cada una de sus piezas, así es que ahora simplemente disfruta de su técnica para rematar esta partida. Sigue esto con torre por F7, D2. El peón rival está a punto de coronar, pero el Richie juega caballo C3 y pregunta, ¿a dónde vas, peón mugriento? Bueno, sigue esto con caballo G3, caballo D1, caballo D2 jaque, rey D5, torre 8, rey D6.
Es increíble cómo el rey ha cruzado todo el campo minado del rival y hasta casi la octava fila. Sigue esto con alfil G6, torre de 7. Bueno, acá bien pudo jugar el Richie, torre por B7 y no entendí por qué no lo hizo. Pero bueno, a pesar de no jugar torre por B7, su ventaja sigue siendo tremenda, espectacular. Sigue esto con caballo F4, un sacrificio de caballo que tampoco funciona, pero Rapport estima tal vez que se puede dar el lujo de no capturar y no tener que pensar en un posible G por F4 del rival y entonces lidiar con dos peones pasados y conectados de Pragnananda. Entonces juega rey C7, entregando el alfil. Caballo por G2. La máquina prefería en lugar de esto caballo D3, en lugar de lo que se juega de la partida, el caballo por G2, y supongo que para amenazar al peón de C5. Pero bueno, las blancas ya tienen posición ganadora. Haga lo que haga el indio. Sigue esto con torre por D2, caballo E1. Bueno, la posición negra sigue empeorando. Rey por B7, caballo D3. El pobre propaganda ya no da pie con bola. C6, alfil F5. Sigue esto con C7, torre 5, caballo B2. Caballo C5 jaque, rey C6. Caballo B3, torre D8. Torre C5 jaque, rey D6. G4, H por G4, alfil por G4. B6. Y ante esto, Ramesh Babu Pragnananda abandona la partida porque las negras tendrían que entregar mucho material para evitar damas en el tablero, lo cual no tiene sentido a estos niveles. Richard Rapport logra su tercer triunfo en 5 partidas jugadas, lo que en torneos de este calibre es un resultado extraordinario. Vayamos a ver entonces cómo ha quedado la tabla de posiciones. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24, tenemos los resultados de la ronda número 5 y la tabla de posiciones. Tablas en todas las partidas, inclusive la última, excepto en estas dos que acabamos de ver en este resumen. Triunfo de Mamediarov con negras ante Fanfores y triunfo de Rapport con blancas ante el niño genio de la India, Pragnananda. Entonces tenemos 3 líderes hasta ahora, Mamediarov, Vidit y Rapport, 3,5. Entonces allí compartiendo el primer lugar. En el segundo lugar Esipenko y Carlsen, medio punto por debajo de ellos con 3 de 5. Luego el grupo de los 2,5, Duda, Caruana Fanfores, Giri, Dubov y Karyakin, Masjanglan y Pragnananda con 2 de 5. Y último lugar, Nil Grandelius con 1 de 5. Espero que al igual que yo hayas disfrutado de este resumen y si es así, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otras personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Como siempre me despido enviándote un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.